Y hoy vamos a preparar un rico arrocito blanco con verduras y te voy a enseñar cómo se puede hacer simplemente con agua sin tener que freírlo en aceite y verás el rico sabor que queda. Y bueno, yo tengo un secreto porque el arroz no necesitas freírlo así como freírlo antes. Aquí hay un gran debate. Hay gente que siempre me dice, tienes que lavar el arroz. Mi mamá es de esa idea de lavar siempre el arroz porque dice, bueno, si están en un almacén y tú no sabes qué tipo de bichitos pasan por ahí. Y hay gente que sin embargo dice que no es bueno porque le quitas gran parte del contenido que puede tener para aportarte vitaminas a tu cuerpo, así que lo dejo a tu elección. Y bueno, por acá tengo un ajo picado finamente, voy a requerir de un poco de sal y también piqué unas zanahorias naturales en pedazos chiquitos y voy a utilizar un poco de elote. Recuerda que el elote tu cuerpo lo digiere como carbohidrato, así que hay que tener un poco de cuidado con ese elote, simplemente ser precavido sin no comer en exceso. Vamos pues a colocar nuestro arroz. Por acá yo cocino poquito arroz, que somos poquitos en mi casa, somos 2. Bueno, ahora este es mi secreto. Vamos a utilizar un poco de agua y voy a dejar a que esta agua hierva. A esto le puedes agregar un poco de consomé de pollo. Busca el consomé de pollo que sea bajo en sodio. Y otra cuestión importante es que mucha gente está en contra del consomé. Dicen que es peligroso para la salud, así que lo dejo a tu opción. Esta receta, de cualquier forma, la puedes hacer simplemente con sal si no quieres utilizar el consomé de pollo. Yo voy a utilizar una cucharada cafetera medio copiada y voy a dejar a que esto hierva. Y una vez que hierva, voy a sazonar aquí mi arroz de la forma en que lo hicieras frito en aceite. Así que miren, aquí ya está. Miren, una vez que ven las burbujitas, ya está hirviendo. Voy a agregar mi trozo de ajo, a lo mejor medio porque este ajito estaba bastante grande. Y voy a dejar que el consomé agarre el saborcito del ajo. Y a esto le voy a colocar mi arroz. Y así como si lo estuvieras friendo en aceite, miren, vamos a freírlo en agua con consomé y ajo de esta forma. Vamos dejando que nuestros granitos de arroz poco a poco vayan agarrando ese colorcito transparente. Voy a bajar el fuego un poco. ¿Se fijan? Que se va teniendo el mismo efecto que con el aceite y sin embargo lo estamos haciendo con pura agua. Y ahora voy a agregar el agua a este arroz. Tengo aquí mi taza medidora. Voy a colocar una taza. 2 tazas de agua. Ahora sí voy a dejar a que hierva en esta agua y una vez que comience a hervir le voy a agregar mis vegetales arriba porque acuérdense que la zanahoria tarda en cocinarse, es dura y lo voy a cambiar a fuego bajo, pero recuerda que es importante que hierva primero el agua, bajamos el fuego y tapamos, ¿va? Y bueno, miren, mi arroz por acá ya está hirviendo el agua, así que ahora voy a agregar las zanahorias. Voy a agregar yo una buena cantidad de zanahorias. Ahí les va porque el arroz es un carbohidrato, tu cuerpo lo digiere como si fuera harina, como si fuera pan. Así que el secreto va a ser medirlo y pesarlo como yo lo hago con todos mis alimentos. Las mujeres media taza de arroz, los hombres una taza de arroz, pero el secreto es que si lo puedes complementar con una serie de verduritas, la cantidad se va a ver mayor y vas a aportar muy pocas calorías, además de que vas a dar más nutrientes a tu cuerpo. Así que vamos a agregar también un poquito de elote solo para darle sabor. Recuerda que el elote también se digiere como carbohidrato, todo lo que son elote, chícharo. Pues hay que ser precavidos con su uso. Y ahora sí que está hirviendo, voy a tapar. Me voy a fuego bajo y vamos a esperar a que este arrocito esté listo. Y ni te preocupes porque no se quema, yo te lo garantizo. Ya está mi arroz, ven qué delicioso quedó, se esponjó hermoso sin ningún problema. Y así es como queda nuestra receta. Un rico arrocito blanco con un chile relleno sin absolutamente nada de grasa. Y mira nomás la cantidad de verdura que estás aportando a tu familia. Mi nombre es Laura, gracias por acompañarme en mi canal de recetas y ahora sí, a disfrutar.